Hola, mi nombre es Axel, bienvenidos a su canal. En el tema de hoy hablaremos del movimiento estudiantil del 2 de octubre, todas las fuentes estarán en los comentarios. La masacre del 2 de octubre de 1968, contexto, actores y razones detrás de la represión. El 2 de octubre de 1968 quedó marcado en la historia contemporánea de México como la fecha en que fuerzas del Estado reprimieron con violencia extrema una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, causando centenares de muertos, detenidos y desaparecidos. El episodio, conocido como la masacre de Tlatelolco, no es solo un acontecimiento trágico sino también el resultado de interacciones complejas entre un movimiento social pluriforme, discursos de seguridad nacional propios de la Guerra Fría y decisiones de Estado orientadas a defender la estabilidad política y la imagen internacional del régimen. Contexto político y social, México en 1968. Durante la década de 1960 México vivía un crecimiento económico sostenido bajo un régimen de partido hegemónico, PRI, que combinaba modernización con control político fuerte. En 1968, año de movilizaciones estudiantiles globales, emergió en la Ciudad de México un movimiento estudiantil amplio, heterogéneo y descentralizado que demandaba, entre otras cosas, libertades políticas, la liberación de presos políticos y la democratización de órganos universitarios y públicos. Estas demandas se articularon en el Consejo Nacional de Huelga, CNH, que unió estudiantes de la UNAM, el IPN y otras instituciones, además de profesores, obreros y sectores ciudadanos. Paralelamente, México se preparaba para recibir los Juegos Olímpicos de 1968, el gobierno presidencial de Gustavo Díaz Ordaz estaba decidido a mostrar orden y modernidad ante la comunidad internacional. Ese objetivo aumentó la sensibilidad oficial frente a protestas sociales que podían ser percibidas como desorden público o riesgo para la imagen del país. Composición ideológica del movimiento y el papel del Partido Comunista Mexicano. Es preciso distinguir entre influencia y control. El movimiento estudiantil de 1968 fue ideológicamente plural, coexistían corrientes socialistas, liberales, pacifistas, anarcosindicalistas y también jóvenes con simpatías o vínculos con organizaciones de izquierda, incluidas células y militantes del Partido Comunista Mexicano, PCM, y de sus juventudes. Estudios históricos y análisis especializados muestran que el PCM tuvo presencia y que militantes comunistas participaron en brigadas, mítines y en la vida cotidiana del movimiento. Sin embargo, la evidencia académica no sustenta la noción de que el PCM controlara al CNH ni que el movimiento fuera una creación instrumental del partido. El CNH articuló demandas y tácticas propias, con una estructura de representación distinta a la de un partido político tradicional. Dicho de otro modo, hubo miembros del PCM entre los estudiantes y el partido apoyó en diversos grados al movimiento. Pero la caracterización simplista de que el PCM lavó el cerebro de los jóvenes o los dirigió monolíticamente no encaja con la complejidad organizativa y política que muestran las fuentes contemporáneas y los análisis posteriores. Las explicaciones que reducen el movimiento a un complot comunista son, en buena medida, parte de la narrativa de criminalización empleada por el propio Estado. Criminalización política y aparato de propaganda gubernamental. Desde sus inicios, el gobierno reaccionó con campañas de prensa, desinformación y etiquetado político. La protesta fue presentada por autoridades y medios afines como signo de subversión y de infiltración comunista internacional. Ese lenguaje operó como justificación política para la represión y fue parte de una estrategia más amplia de delegitimación, noticieros, desplegados oficiales, y operaciones informativas. Investigaciones históricas muestran que la estrategia oficial usó la retórica anticomunista propia del clima de la Guerra Fría para desactivar legitimidad ciudadana y obtener respaldo institucional para medidas de excepción. Al mismo tiempo, han salido a la luz documentos desclasificados, informes del gobierno mexicano y de embajadas, así como comunicaciones de inteligencia, que evidencian preocupación oficial por el riesgo de disturbios y la circulación de ideas de izquierda, preocupación que fue traducida en acciones concretas de vigilancia, infiltración y planeamiento operativo. De la ocupación universitaria a la operación Galeana, planificación de la represión. Las decisiones que desembocaron en el 2 de octubre fueron el resultado de operativos militares y policiales concebidos con antelación. Documentos e investigaciones sobre la denominada Operación Galeana muestran que altos mandos militares y de seguridad elaboraron un plan para desplegar tropas
infiltrar elementos, incluido el llamado Batallón Olimpia, y capturar a líderes del movimiento, la presencia de unidades militares en edificios frente a la plaza y el empleo de grupos parapoliciales fueron parte de esa planificación. La existencia y actuación de unidades como el Batallón Olimpia integradas por elementos del Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad y policías están bien documentadas. Testimonios, investigaciones periodísticas y documentos judiciales y de archivo indican además que, durante la jornada, hubo disparos desde posiciones encubiertas y una secuencia de disparos que no se explica por provocaciones espontáneas de los manifestantes. Muchos analistas concluyen que la cadena de mando estatal permitió, y en algunos casos ordenó, el uso excesivo y letal de la fuerza. La masacre y la cifra de víctimas, los datos y sus disputas. La cifra exacta de muertos y desaparecidos del 2 de octubre ha sido objeto de intensos debates y de ocultamiento oficial. Mientras que fuentes oficiales de la época ofrecieron números muy bajos, 2 decenas, investigaciones posteriores de organismos de derechos humanos, periodistas, historiadores y archivos desclasificados establecen que el número real fue mucho mayor. Diversas estimaciones apuntan a centenares de muertos y miles de detenidos y heridos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Estudios Académicos consideran que hubo más de 300 víctimas mortales y un elevado número de heridos y detenidos. Aunque la cifra definitiva aún no ha sido plenamente acordada por todas las partes. ¿Por qué decidió el gobierno llevar a cabo la represión masiva? No existe una única causa monocausal, la decisión estatal fue la convergencia de varias lógicas. Preservación del orden y del régimen, el PRI gobernaba con un modelo de partido hegemónico que percibió al movimiento como una amenaza a su estabilidad política y a su capacidad de control social. La inminencia de los Juegos Olímpicos, a pocos días de los Juegos, el gobierno quería garantizar una imagen de orden y normalidad ante el mundo, la posibilidad de protestas masivas generaba pánico político en ciertos sectores oficiales. Contexto de Guerra Fría y anticomunismo, la narrativa oficial de infiltración comunista sirvió para legitimar medidas de emergencia y represión. Dentro de un marco internacional donde los gobiernos veían con recelo cualquier movilización social que pudiera vincularse con el bloque soviético o con Cuba. Estrategia militar y de seguridad, decisiones de mandos castrenses y de seguridad interior, Operación Galeana, Batallón Olimpia, respondieron a lógicas contrainsurgentes y a planes concretos de neutralización de líderes y disolución del movimiento. En conjunto, esos factores explican por qué el Estado optó por una respuesta que en la práctica constituyó violencia estatal masiva, no tanto por una orden única originada en una sola oficina, sino por la convergencia de mandatos presidenciales. Lógicas militares, temores políticos y un marco discursivo que deshumanizaba y criminalizaba a los manifestantes. Los documentos desclasificados y las investigaciones posteriores permiten reconstruir esa cadena de decisiones y responsabilidades. Reflexión final, memoria, responsabilidad y verdad histórica. La masacre de Tlatelolco no puede explicarse satisfactoriamente mediante una sola teoría de la conspiración ni por la idea de que el PCM manipuló masivamente a los jóvenes. Ni por la versión oficial que presentó a los estudiantes como simples subversivos dirigidos desde el exterior. Lo que sí muestran las fuentes es, a. la pluralidad ideológica del movimiento, b. la existencia de militantes comunistas entre los estudiantes pero sin control monolítico del CNH por parte del PCM. c. la elaboración gubernamental de marcos discursivos anticomunistas que facilitaron la represión, y, d. la planificación militar y policial que hizo posible la tragedia. La confrontación entre una movilización por mayores libertades y las estructuras de poder que se sentían amenazadas terminó en un crimen de Estado cuyas consecuencias siguen reverberando en la vida política y la memoria colectiva de México.